El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la miel es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, como todos estos evangelios, parece que no tengan nada que ver con el tiempo litúrgico. Sin embargo, se nos dan para nuestra conversión y nuestra vida cristiana. Y así este Evangelio, Jesús, que recorre las ciudades y aldeas, enseña en las sinagogas, proclama el reino de Dios, cura toda enfermedad. Y dice que veía las muchedumbres y se compadecía de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y yo creo que si hoy nos lo volviese a decir, lo diría con tanta fuerza como en aquel momento. Hoy, más que nunca, se ve a las muchedumbres como ovejas sin pastor. A veces vienen las ganas de decir, no se les ve como ovejas, sino como cabras sin pastor, pero bueno, como ovejas sin pastor. Y es que los auténticos pastores han desaparecido, o al menos las ovejas. Esto lo explicaba muy bien San Agustín. A veces el problema es el pastor, que no es buen pastor y que no hay suficientes ni buenos, y a veces son las ovejas que no quieren pastores. Entonces el problema ya no es del pastor, es de las ovejas. Y esto pasaba muchas veces también en tiempos de Jesús. ¿Cuántos rechazan a Jesús teniendo allí delante? No quieren ser ovejas, quieren ser, lo que decíamos antes, cabras, que van a la suya, cabras locas. Pero así todo, el Señor nos dice que ante las ovejas sin pastor, lo que se necesita son pastores y buenos pastores. Así que hay que rezar, pedir al dueño de la mies que mande trabajadores, o sea, vocaciones a ser pastores, al sacerdocio, y muchas y buenas hemos de pedir. Y más en nuestra época, donde, sobre todo aquí en Barcelona, hay pocas vocaciones. No es de los lugares peores de vocaciones, ni mucho menos, pero no hay las que necesitamos, ni muchísimo menos. Y no solo por las vocaciones sacerdotales, también las religiosas, que en proporción están todavía muchísimo peor que las del sacerdocio normal, como decimos nosotros, el sacerdocio de Pedro, los sacerdotes seculares. Los religiosos están todavía mucho peor en cuanto a vocaciones. Muchas congregaciones de las que habían sido muy importantes están a niveles tan bajos que pueden, si no importan de otros sitios, llegar a desaparecer en pocos años. Escolapios, carmelitas, jesuitas, órdenes que aquí habían sido importantísimas y que están, no digo al punto de desaparecer, algunas sí, y otras casi. Están muy mal. Hay que pedir al Señor una renovación total de los religiosos, y muchas y santas vocaciones religiosas y diocesanas. Porque en el fondo, y es lo que viene justo después, después de decir esto, Jesús instituye los 12, los apóstoles, para que ellos sean los que empiecen esa predicación en todo el mundo. Eso nos lo dirá al final del Evangelio, al final de
de su vida en la tierra, o sea, prácticamente antes de subir al cielo, antes de la ascensión: id por todo el mundo, predicad lo que yo he predicado. Aquellos que se conviertan, bautizadles y enseñadles a cumplir lo que yo os he enseñado. Acordaos, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí simplemente es una experiencia de misión en el Evangelio de hoy. Solo es ir por los pueblos de Israel, es como prepararse y como preparar a la gente para que encuentren a Jesús. Y les da autoridad para expulsar espíritus inmundos. Han de proclamar que ha llegado el reino de los cielos: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Todo eso preparando a Jesús, que irá por todos esos pueblos para que muchos puedan llegar a la fe. La predicación lleva la fe en aquellos que se dejan. Por eso es tan importante la predicación. ¿Cómo creerán si no han oído hablar? Pero también es importantísimo el testimonio de cada cristiano, porque Dios se hace creíble en los cristianos. Si los cristianos no son diferentes de los paganos, si los cristianos son lo mismo que todo el mundo, si seguimos los no principios de nuestro mundo, en ese momento, ¿cómo podrán creer si no ven algo diferente? Si no ven que realmente Dios vale la pena y que se le puede seguir y amar y vivir perfectamente siendo fieles a Dios en una vida diferente, buscando el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros.